Bueno, ya pueden escribir su nombre en el chat, siempre para efectos de, bueno, ¿y de qué hablábamos? Me van avisando cuando ya vayan terminando. Profe, Ajá. se me quitó la pantalla, no sé. Ah, no le creo. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. Ya. Bueno, me van avisando entonces si ya terminaron de copiar. Ya. Listo. Esto, profe. ¿Ya todos? ¿Ya todos? Ya, profe. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Me van avisando si pueden ver aquí la pantalla. Sí, se mira. Ok, bueno. Primero vamos a anotar los datos, ¿ok? Son los datos que nos dan. Y después la fórmula. Primero, aquí si se fijan, tiene como que un juego de palabras. Porque nos están dando la potencia y nos están dando el voltaje. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos dice el ejercicio? Que esto se conecta a otro voltaje. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a escribir aquí como título a 220 y aquí vamos a escribir
que el voltaje, bueno, siempre son 220 voltios y que los watts son 60. Y por otra parte, vamos a escribir a 150 voltios, porque el ejercicio lo que nos pide es calcular la potencia, pero considerando a esta tensión. No vamos a calcular la potencia en 220 porque ya la tenemos. Si tengo problemas de internet, por lo visto, ¿verdad? Que miran como trabado o algo así. Chicos, Sí, yo creo que es el enfoque. bueno, ahorita ya no, pero de repente cuando muevo el lápiz sí miro que se traba en ciertos momentos. Bueno, Ujú. pero bueno que internet por lo menos. A 150 voltios. Entonces, vamos a escribir que el voltaje siempre van a ser los 150 voltios, pero que aquí sí tuve un problemita, no era W, era P. Y que la potencia es la que aquí necesitamos saber. La potencia en 150 voltios. Pero van a decir usted, aquí es el problema. Van a pensar así a simple vista. ¿Cómo sacarían ustedes la potencia para 150 voltios con los datos que tenemos? Aquí necesito que ustedes vayan analizando el ejercicio, vayan viéndolo y todo eso, ¿ok? ¿De qué forma pueden sacar esa potencia? ¿Qué harían ustedes? A ver, recuerden, aquí todas las ideas son válidas. Lean fíjense que el mismo problema nos dice qué podemos hacer. A ver, nada. Potencia es igual a voltaje por corriente. Ajá. Ahora bueno, ¿de dónde sacamos la corriente? Recuerden, A no significa que es corriente, sino que les dije, vamos a obtener datos que a 220 voltios, esto van a ser los datos. Y a 150 voltios, vamos a tener estos datos, pero aquí donde nos falta la potencia que nos pide el ejercicio. Bueno, les voy a decir, si nosotros leemos esta parte, aquí abajo, aquí nos va la respuesta. Calcular la potencia considerando que su resistencia es la misma que cuando se conecta a 220. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Primero, ¿qué tenemos que sacar? Resi- Resistencia. Resistencia. ¿Y de dónde vamos a sacar resistencia? Ahí nos dice, considerando que es la misma que cuando se conecta a 220 voltios. Entonces, si vamos a considerar que esta resistencia, este voltaje va a ser la misma que esta, bueno, entonces si calculo la resistencia para aquí, bueno, lo puedo utilizar acá porque el mismo ejercicio nos dice que es la misma. Entonces, primero vamos a sacar resistencia. ¿Y con qué datos? Con estos. Entonces, me van diciendo la fórmula para cada resistencia utilizando voltaje y potencia. Resistencia es igual a voltaje a la 2 sobre potencia. Resistencia igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. ¿Me confirman los demás? Sí, Sí.
Así es entonces. Bueno. Eso es para la resistencia. Ya luego veremos qué otra fórmula vamos a ocupar. Ahora entonces procedemos a hacer los cálculos. Primero, vamos a calcular la resistencia. Recuerden, ¿qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar estos. ¿Por qué? Porque podemos analizarlo de dos formas. El ejercicio tanto nos dice que vamos a considerar esto, además de otra cosa, que en la aplicación, en la vida real, no importa si el voltaje cambia, pero, y que el voltaje, la potencia que es consumida, pero la resistencia del objeto, esa es una cosa que nunca va a cambiar. Si, si un foco tiene una resistencia de 100 ohmios, bueno, yo lo puedo conectar a 220, lo puedo conectar a 110, lo puedo conectar a 20, lo puedo conectar a 50, la resistencia no va a cambiar, esa va a ser la mismita. Entonces, para ir entendiendo también y irnos relacionando con eso. Ahora, vamos a poner voltaje al cuadrado sobre la potencia. ¿Qué voltaje vamos a ocupar? 220 voltios. Y esto tiene que ir al cuadrado, siempre recuérdenlo. Sobre la potencia, ¿qué potencia? 60 watts. Y aquí ya procedemos a hacer el cálculo ya en la calculadora. Aquí un día les recomiendo siempre utilizar paréntesis. 220 al cuadrado entra 60. Y esto es lo que me da a mí. ¿Cuánto les da a ustedes? 806.6. Esto. Ujú. Bueno, Sí, lo mismo. ¿qué vamos a hacer entonces? Lo vamos a Profe, a mí redondear, me ¿va? da Ajá. 806, a mí me da 806.667. Bueno, su calculadora ya le dio hasta la respuesta que nosotros vamos a ocupar. Pero para los demás, de repente ahí van a haber resultados que le van a dar así. Esto se llama decimal periódico. ¿Qué significa eso periódico? Que va a ser 6, 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 6. Y esto porque no, por aquí la calculadora lo redondeó porque no puede seguir más para la derecha. Pero eso, ese 6 se va a repetir. Nosotros podemos tomarlo de esta forma, 806, 806.6. O como nosotros vamos a ocupar tres cifras, vamos a redondear ¿cuál? Vamos a redondear la tercera. ¿Y qué número va a pasar ahora a hacer si lo redondeamos? 7. 7 porque el que le Sí. sigue es mayor que 5. Entonces la Mayor. respuesta final, ¿cuánto va a ser? 806.667 ohmios. Ohmios. Esa es la respuesta. 806.667 ohmios. ¿Esa es la resistencia de quién? De la lámpara. De la lámpara. Esta es la resistencia que no va a cambiar. Ahora, podemos ocupar aquí también otra fórmula. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular es la potencia. ¿Y qué datos vamos a ocupar? Bueno, los 150 voltios y la resistencia de la lámpara. ¿Qué fórmula tenemos para calcular potencia con voltaje y resistencia? Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Se están fijando que entre estas dos fórmulas
En la estructura es parecido, solo que cambian la posición. Esto se lo digo porque ustedes van a decir, bueno, nos tenemos que grabar alrededor de 12 fórmulas. Pucha, qué montón. Y solo para esta clase. Bueno, lo que se puede hacer es grabarse una fórmula y aprender a despejar. Porque con una fórmula que aprendan puede sacar 3 variables diferentes. En esta pueden sacar resistencia, despejar para voltaje y despejar para potencia. Despejando para potencia, miren cómo queda. De esta forma. Entonces vamos a sacar potencia. Igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. ¿Qué voltaje vamos a ocupar ahora? 150 voltios. 150 voltios elevado al cuadrado entre la resistencia que es 806.667 ohmios. Y esto lo pasamos a la calculadora. 150 al cuadrado entre 806.667. Denle, denle ustedes a ver cuánto les da y después lo confirmamos. Profe, a mí me da 27.893 watts. A ver, confirmamos los demás. A mí me sale 27.892. Igual. Ajá, los demás. Vamos a ver. Sí, igual. Aquí no he escuchado a... 27.892 me sale a mí. Vamos a ver. Samuel, Ramón, Manuel, Roberto. Ya lo dije, profe, que el mío a mí me salió 27.893 watts. Ujú. A ver, Manuel, que no lo he escuchado mucho. A mí me salió- yo, Roberto, a mí me salió 27.892 y 5 y así un montón de números. Ajá, ¿verdad que como que no es muy exacto? Manuel, ¿le da Sí. lo mismo? O lo agarré en curva y no está en la clase. No, profe, que no tengo la calculadora aquí ahorita. Bueno, vamos recordando que la calculadora la vamos a tener a la hora de la clase. Son cositas que uno tiene que tener así a la par. Bueno, 27.892. Pero si lo decimos así, sí, pues está muy cerca la respuesta final. Muy cerquita. Pero no la es. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Redondear Redondear. ¿Y cómo va a quedar este número? a 3 porque como es 5, se le suma 1. 5. ¿Se acuerdan lo que les dije? Mayor o igual. Si es 5, pues se suma. Y si es mayor que 5, también. Entonces sería 27.893. ¿Qué? What? Watts. Y esta es la respuesta final del ejercicio. Se fijan que aquí ya no está solo aquello de tal dato, sacar esto. Ya no. Ahora está. Tenemos estos datos a este voltaje, pero se conecta a otro voltaje. Y ahora cambias la potencia. Si se fijan, la potencia cambió de 60 a 27. Y es algo extraño. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo se redujo a un poquito más de la mitad? La potencia más o menos va a ser un poquito más de la mitad también. Pueden decir, ajá, pero estamos viendo que
Solo se redujo 70 voltios de los 110 que es la mitad. Y se redujo muchísimo más que la mitad. Porque la mitad de 60 es 30 y es menos todavía que eso. Entonces, algunas veces, por experiencia les digo, nosotros tomamos por sentado algo que, bueno, puede ser aquí 110, 110, mitad, 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 entonces mitad, mitad aquí también. Y algunas veces no puede ser así. De repente nos vamos a sorprender. Entonces nosotros miramos aquí que la potencia se redujo bastante. Y en estos casos es donde nosotros miramos esos bajones. Y aquí puedo dar eso. ¿Se han fijado los bajones de electricidad que siempre hay? Más ahorita todavía. Que de repente algunos hasta ahorita puede obtener alguno. Sucede porque la resistencia no cambia. La resistencia a la lámpara siempre va a ser la misma. Esa nunca va a cambiar. Va a cambiar por eso ya cuando se arruine. Pero lo contrario no. Si nosotros lo conectamos, supongamos, a 110 voltios y de repente hay una caída de voltaje, esos son los bajones, hay una caída de voltaje, lo que pasa es que ya no está iluminando a sus 60 watts, que podemos tomarlo aquí ahorita como ejemplo, de iluminación, sino que mira cuánto se ilumina. Ilumina muchísimo menos que la mitad. Y ahí donde nosotros miramos aquellos bien feos, que de repente nos quedamos en oscuras un segundo y vuelve a iluminar bastante después. Entonces, aquí es donde nosotros comprobamos eso. 220 voltios, 150 voltios, o sea, 150 voltios todavía sigue siendo mucho, ¿cierto? Sigue siendo mucho. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, va a iluminar casi igual. Pero estamos viendo que no. Entonces, tenemos que tener presente siempre eso. No dar por sentadas las cosas, además de, algunas veces vamos a ocupar más de una fórmula para poder resolver un ejercicio. Primero, sacar un valor para poder sacar el valor que nosotros nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, y estoy viendo que me quedan 7 minutos y solo para este ejercicio se fueron casi 30 minutos. Y pues nos vamos a ir acostumbrando un poquito porque los ejercicios, como les dije, cada vez más se van poniendo un poquito más tediosos, no difíciles. Tedioso me refiero a que esto, un paso más, un paso extra. No es como el de la vez pasada que sacar corriente, sacar resistencia. No, no, no. Aquí es sacar una cosita, pero para sacar esa cosita tenemos que hacer otro cálculo aparte. Como en física. Si se acuerdan un poquito de física, van a recordar eso, que para poder sacar algo, primero había que hacer algo antes. Ya con eso, con ese cálculo realizado, ahora sí podemos hacer lo que nosotros nos pide el ejercicio. Igualito es aquí. Y pues, eso es lo que compone para esta clase. Si es cierto, no vimos tema nuevo, pero sí vimos una forma nueva de cómo resolver ejercicio. Ahora, váyanse preparando, chicos, porque ya la otra semana comenzamos con tema nuevo y vamos a comenzar con circuitos en serie, ya bonito. Ya no vamos a ver puro texto y cálculo, sino que vamos a ver ya lo que son circuitos eléctricos. Eso es bonito, ahí nos vamos a dar gusto con los circuitos eléctricos. Entonces les sugiero que si tienen problemas con la calculadora, ver cómo, bueno, los que tenían problemas creo que ya lo solucionaron, ¿verdad? No me acuerdo quién era que tenía Sí. problemas. Yo tenía problemas, profe. Ujú. Bueno, y pues si no tienen, vamos a ir consiguiendo algunas, si no, pues hasta ahorita
estos cálculos se podrían hacer en una calculadora normal, de las que no son científicas, sino una normalita. De repente decir, ¿y cómo vamos a hacer esto al cuadrado? Bueno, recuerden que el cuadrado significa 220 por otro 220. Y así. Y pues esto es con respecto a la clase de ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no les haya cuadrado mucho aquí. ¿Todo bien? Sí. ¿Todos? Sí. Ok, entonces recuerden, parece que tenemos otra clase un poco despuesito. Taller Parece, básico. Ve. Sí, taller básico, creo. taller básico. Entonces, recordemos estar a la hora. Y esto sería todo, chicos. Nos veremos hasta en taller básico.